Buenos días, tengan todos. Mi nombre es Carlos Ortiz. Gracias a todos los que están organizando esta actividad por haberme considerado para participar en ella. Les voy a presentar un pequeño extracto de un ensayo que he elaborado que se titula Hacia la rectificación del nuevo ser, el Homo ecologicus, el humano metamoderno. Bien, a partir de los planteamientos de los pensadores de la sospecha, ellos significaron el descentramiento de las pretensiones de la modernidad occidental, cifrada en sus intentos por fundamentar la moral, la política y la social sobre las bases sólidas y últimas de la razón. Sin embargo, fueron muchas las fisuras y las brechas que quedaron sin respuestas y sin ser consideradas durante cada una de las posiciones filosóficas que se dieron durante la modernidad. A partir de entonces se han reportado algunas acotaciones, algunas coordenadas que nos han ido dando luces respecto a los avances de la modernidad y a la crítica que han realizado dentro de esta misma movimiento, ¿no?, filosófico. La posmodernidad surge como reacción a la modernidad y a partir de críticas que se fueron realizando de esta, la posmodernidad está delimitada por los tiempos en los cuales la racionalidad y la idealización del mundo comprende todas las dimensiones humanas, las sociales, las biológicas, las cósmicas, en el escenario actual planetario de manera radical. Sin embargo, la posmodernidad surge como crítica a la modernidad, pero desde dentro de la modernidad, desde su seno, con los mismos pensadores de la posmodernidad que eran pensadores europeos y pensadores norteamericanos. Ellos mismos tenían su mismo pensamiento arraigado en el pensamiento moderno europeo y norteamericano y no advertían que eran modernos desde su crítica hacia la modernidad. Es decir, que los principios y los orígenes de la posmodernidad tenían raíces fundamentadas en la modernidad. Ya con los planteamientos de Dussel, más adelante él plantea un contrapunto, un diálogo intercultural entre la relación objeto-sujeto, ¿no? Y introduce la transmodernidad, suscita un esfuerzo por realizar el análisis contextualizado de la historia desde una posición fuera del eurocentrismo. Dussel concibe la idea de llevar a cabo un propósito muy utópico a futuro en el cual se considera un paradigma intercultural basado en lo dialógico y lo dialéctico, inmerso entre diferentes culturas, ¿no? Él cita que la transmodernidad exigirá una nueva interpretación de todo el fenómeno de la modernidad para poder contar con momentos que nunca estuvieron incorporados en la modernidad europea. Ese paradigma intercultural que propone Dussel nos conlleva a pensar en la transmodernidad como una especie de promoción a una nueva civilización más ecologizada y responde y crítica conformada por seres humanos socialmente responsables. Dussel describe que la transmodernidad es un proyecto que debe dar pie a una nueva civilización, que parte desde más allá de la modernidad, cruzándola transversalmente. Es una incursión intercultural en la que son visibilizadas las culturas de la periferia, las culturas que siempre fueron opacadas y estuvieron al margen, estuvieron en lo pesado, no alineadas con las culturas elitescas europeas, norteamericanas, que adjudicaban los retos de la modernidad y que formaban parte de lo liviano, de lo costoso, ¿no?, de lo que tenía para ellos más valor. En este mismo orden de sociedad-mundo, se piensa en una civilización que busca otros modos de organizar la economía, de organizar la sociedad y de organizar los medios de producción. Otros elementos como por ejemplo bienes culturales y naturales que nos proporciona la naturaleza, y es de proyectar el mundo desde una globalización equitativa, pluridiversa y socialmente responsable. Entonces surge el diálogo real simbólico, ¿no?,
La finalidad es intentar la ruptura del eurocentrismo con carácter ideal, atrayente, beneficioso y además de proyección a futuro, pues busca diálogos ecuánimes y equilibrados entre lo real y lo simbólico del planeta mundo. Es decir, nuestra realidad y nuestra simbología que forman parte de toda la cultura inmersa que nos rodea. El ser humano que habita en el planeta y que suscita esta nueva civilización se centra en el retomar, resignificar y dejar florecer los enriquecedores elementos ancestral de las culturas ancestrales que mantuvieron espacios de invisibilidad, esas culturas mismoamericanas. Introduzco el término mismoamericano, más que sustantivo lo considero en esta obra como un adjetivo descriptivo calificativo y cualificativo, que enaltece el gentilicio de los habitantes originarios de la misma América, desligándonos del calificativo peyorativo otorgado a nuestros ancestros desde la colonización. De esta forma, le dignifico, otorgo aportes y remoralizo nuestras mismas culturas ancestrales. En este orden se proyecta la rectificación. La rectificación desde la época de la colonia se ha utilizado para separar, para desligar, para refinar. Por un lado lo valioso y por otro lado lo pesado. Lo valioso, lo que tiene gran valor, lo puro, lo volátil, digamos que lo que está en el centro, ¿no? El centro del mismo proceso de rectificación. Mientras que por otro lado queda lo pesado, la borra, el desecho, lo que está en la periferia, lo que nunca tiene acceso a ser valorizado. Ese proceso busca refinamiento de sus métodos en la acentuación de la separación entre lo liviano de gran valor con lo pesado de poco valor. Ese mismo proceso de rectificación fue considerado desde la colonización para separar y para quebrar las brechas sociales, distinguiéndolas en categorías valoradas y categorías poco valoradas. Esta metáfora de la rectificación la asocio con el proceso de la reflexión autocausativa y recíproca que coincide a pulir, afinar, corregir y transformar las cualidades del ser humano y que develan en cada grupo social emergente, en cada fermento, en las distintas latitudes mismoamericanas, en las comunidades ancestrales que se encuentran dispersas a lo largo y en todo lo ancho del planeta. Este proceso de rectificación conlleva pensar en un ser humano metamoderno, a que anda en busca de rectificar sus acciones, de pisar sobre sus propias huellas, siempre mirando al pasado para poder rectificar las acciones del futuro. Dar una mirada al pasado y tomar esos saberes autóctonos, lo que necesitan hoy para la subsistencia, de esa manera corregir sus actitudes, transformando su pensamiento a acción, reflexionando sobre su sentir hacia el entorno, aflorando las sensibilidades que tienen en corresponsabilidad con el ambiente. Esos núcleos sociales que se están catalizando en la sociedad han visto la necesidad de fortalecerse como tribus identificadas por una misma manera de pensar, más allá de las distintas diferencias que pueden existir entre las culturas. Pero existe en este proceso de rectificación algunas necesidades que nos conllevan a indagar, hurgar, investigar de otros modos. Abordar estos problemas desde una óptica planetaria y compleja para aspirar así la vigilancia de los conflictos ambientales originados entre el hombre y naturaleza. No podemos simplificar los procesos, pues los procesos están articulados entre sí. Los procesos del mundo real y del mundo simbólico. Existe también la necesidad de cambios estructurales, que no es más que pensar en políticas ecológicas que apunten a cambios estructurales y urgentes en distintos factores, que se concatenan entre la sociedad, naturaleza, cultura y economía. Y son mutuamente incluyentes, no se pueden separar, desligar, fragmentar y dejar brechas entre ellos. Todo lo contrario, hay que pensar desde una misma óptica y de una manera compleja cada uno de estos procesos. Por otra parte, surge la necesidad de la rectificación ecopolítica,
una nueva manera de moralizar y repolitizar, a las que yo he catalogado como rectificación ecopolítica y rectificación ético-moral. Esta rectificación ético-estética de las políticas ecológicas nos conllevan a suscitar el Homo ecologicus. El Homo ecologicus, el hombre nuevo, que surge con la crisis de valores de la sociedad de consumo, que tuvo auge en la modernidad. A partir de esa época surge una deuda ambiental en los cuales los humanos debemos resarcir y mitigar cada una de esas acciones que no favorecieron el ambiente y la naturaleza. Desde entonces hace que nazca un nuevo pensamiento ambientalista con todos estos movimientos y fermentos sociales en pro de la defensa del planeta. Y es promovido por un hombre nuevo, por un ser metamoderno, el Homo ecologicus. Ese Homo ecologicus tiene una visión de la ecología profunda que persigue reencuentros con los antepasados, lo sociohistórico y la cosmovisión, en la cual se entreteje la espiritualidad, la religión, las creencias con carácter filosófico. Esa cosmovisión de los mismos americanos, todas ellas caracterizadas con una cosmovisión que reflexiona sobre el sentido real de la vida y la existencia, sino que además esa cosmovisión yace en cada uno de los habitantes, con su conciencia intencional y una conciencia hermenéutica, que otorga significados y resignifica la vida, resignifica al ser y la existencia subjetiva del hombre. Entonces, surgen distintas topografías emocionales del Homo ecologicus. Entre ellas podemos resumir en que este nuevo ser precisa la necesidad de dar una perspectiva sistémica a la ecología, en la cual se enlaza la política y la ecología desde una visión ecológica sistémica, compleja, pues posibilita visibilizar los cambios potenciales que permitan diversificar, expandir y poder darle participación a las masas sociales y a las comunidades que están en búsqueda de cambios y en búsqueda de ser incluidos. Y además aportar socialmente responsables en cada una de las actividades que se lleven a favor de su beneficio socioambiental. Ese mismo Homo ecologicus apuesta por la rectificación como base para la transformación humana, rectificando el obrar, el ser, el valorar, el respetar, habitar y el convivir bajo principios de solidaridad y hermandad. Para ello es necesario generalizarse y promover la metamorfosis, una neonatalidad. Esa rectificación ético-ecológica se basa en la autoecoorganización de la naturaleza, que abre una ventana a la complejidad ética-ecológica, entendiendo esta como el momento de preocupación, razonamiento y advertencia sobre los saberes instituidos del mundo de la naturaleza, del mundo real, sin desligarlo del mundo simbólico. Nos dice Leff en su texto del año 2006, el saber ambiental deconstruye la relación del conocimiento con lo real, dislocando, desbordando y desplazando la reflexión epistemológica hacia el reposicionamiento del ser en el mundo y en su relación con el saber. Entonces, a modo de conclusión, esa rectificación ético-ecológica no es más que una rectificación de la politización ético-ecológica que busca entender y comprender las relaciones actuales hombre-naturaleza-mundo desde el todo, con una visión holística, considerando no solo la integración de las ciencias que estudian lo biótico y lo abiótico por separado, sino a las del mundo socioeconómico, que además se deben integrar los saberes autóctonos que son reflejo de la cosmovisión y que forman parte de las experiencias vividas de nuestros antepasados. En la cultura de las civilizaciones, especialmente las mesoamericanas, las interacciones simbólicas permiten originar un giro hermenéutico
exclusivamente factible en los linderos del análisis de la realidad. Se trata de un giro indómito, un giro turbulento, violento, que debe suscitarse desde los fermentos sociales. Un fermento en que lo importante es una situación vivida y la sensación de su ser real, según James 1961. Bien, esto era toda la intervención breve que tenía para ustedes, una presentación inicial. Gracias por su atención. Cualquier manera de contacto, pues ahí tienes mis correos electrónicos y con muchísimo gusto les podré responder y podremos dialogar y reflexionar al respecto. Muchas gracias.